en estos años de participar de muchas bodas, algunas de ellas incluso oficiándolas como pastor. Y la verdad es un tiempo muy bonito, no solo para los novios, sino también para todos los que vamos a compartir con los novios. Aquí tenemos en algún sitio, Clara está por aquí, mira, y Moy están ahí. Ellos están preparando para su futura boda a mediano, corto plazo y estamos muy contentos. Así que agrego que estén orando por ellos dos y por todo este proceso. Pero se imaginan que Moy y Clara nos inviten a todos nosotros. No tenéis que hacerlo, ¿vale? No, no es una indirecta. Pero nos invitan a todos nosotros a la boda y todos decidimos no ir. Muy triste, ¿no verdad, María? Muy triste, ¿no? Que nos inviten a todos, pero no solo no ir, no, aquí no suele pasar, pero bueno, no ir no solo porque tengamos algo más importante, sino sencillamente porque no nos da la gana. Y queremos dejar a los chavales en su día más especial de su vida, hacerle un desplante. Pues hoy vamos a hablar, no de la historia de ellos, que no va a ser así, pero vamos a hablar de una historia que Jesús nos cuenta, a la que yo le he titulado La historia del rey rechazado. La historia del rey rechazado. Vamos a hablar de una boda muy bonita, una boda real, pero también vamos a ver la historia que Jesús nos cuenta de esta boda real, de las implicaciones de esta boda, de lo que sucedió, cómo afectó a los invitados y cómo afectó también de una manera u otra al rey que les invitaba. Por eso os invito a que vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 22, del 1 al 15. De Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Es que me pongo nervioso cuando hablo de bodas. Ya casi a mi mujer y a mí nos toca, no sé si plata, vinilo o algo por ahí. Pero bueno, Mateo 22, del 1 al 14, Jesús nos cuenta una historia. Y esta historia es muy interesante. Dice, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estaba listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos ellos se negaron a asistir. Entonces envió a sus otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo, vengan ya al banquete. Pero las personas quienes habían sido invitadas no hicieron caso y siguieron por su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Versículo 7. El rey se puso, como era de esperar, se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y le dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de honor. Esto es muy fuerte. Ahora salgan por las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Versículo 10. Entonces los sirvientes llegaron a todos los que pudieron encontrar, llamaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Y ahora viene algo muy, muy raro. Vamos a ver la siguiente parte. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Y el Señor le preguntó, amigo, ¿cómo es que estás aquí sin la ropa de la boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Y escuchen, versículo 13. Entonces el rey le dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá el llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Wow, eso sí, va creciendo, ¿no? Va la historia aumentando de intensidad, pero no eran tiempos cualquiera. Esta es una parábola de las más extensas de Jesús. Algunos expertos en el tema de las parábolas cuentan que esta, por ejemplo, además de una parábola, en ella estaban agrupadas 2 o 3 parábolas. Por eso cuando el autor Mateo cita en el versículo 1 la historia, usa la palabra parábolas en plural,
porque Jesús estaba contando varias parábolas en una. No era algo común en el maestro, porque el maestro usaba parábolas muy sencillas con verdades centrales, con una verdad central. Las parábolas tenían eso, tenían una verdad sencilla y fácil de entender para los que querían escuchar, pero no tenían muchas verdades. Pero en esta sí, en estas parábolas que usa en esta historia, usa para esta ilustración, hay varias verdades incluidas. Y hoy vamos a intentar entrar y penetrar en la historia y vamos a intentar ver cuál era el propósito de Jesús en primario, con la gente que estaba a su alrededor escuchándole, pero también cuál era el mensaje que Jesús quiere que tú y yo hoy aprendamos de esta historia. Entonces, no era un tiempo fácil para Jesús. Había ya un torbellino emocional y emotivo en el Señor, porque él sabía que le quedaban muy pocos días en la tierra y sabía que sus enemigos, ya cada vez los ataques de los líderes religiosos eran más directos, intensos y violentos. Entonces él habla de esta parábola para ilustrarle la historia de cómo entrar al reino de los cielos. Yo creo que la pregunta más relevante que el ser humano se debe hacer, ¿cómo puedo entrar a la eternidad con Dios? ¿O qué va a pasar el día en que me toque partir de esta vida? En medio de ese torbellino emocional, Jesús comienza a describir esta historia. Vamos a desgranarla. Y para eso voy a utilizar 3 etapas o 3 principios o porciones que veo en la historia. La primera va a ser la invitación. La segunda, la respuesta a la invitación. Y en tercer y último lugar voy a hablar de las consecuencias de la hora de la respuesta que los siervos tomaron. Para eso, quisiera empezar diciendo que en esta historia, cuando habla del rey de esta historia, está siendo representado por Dios. Dios es el rey de la historia en la que Cristo está entrando para hablar del reino de los cielos. En el Salmo 47:8 dice, Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de todas las cosas, de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu casa, de cada porción de tu vida. Él es el Señor, Él es el dueño. Y en esta historia, en esta parábola, el Rey es Dios. Dios, nuestro Rey, nos ha invitado a participar de la boda de su Hijo Jesús. Y tú dirás, pero Jesús, ¿con quién se va a casar? Bueno, no lean la novela de, del Código Da Vinci, ¿no? Que Jesús se casa ahí con María Magdalena y una tontería de esa. Pero vamos a ver, la Biblia nos habla de una boda real, nos habla de la boda de Jesús y vamos a ver con quién Jesús se casa. Jesús se casa con su iglesia hermosa, contigo y conmigo. Usa este símil para que podamos comprender que un día tú y yo estaremos en la boda del Cordero de Dios. Apocalipsis 19:7 dice, alégrense y llénense de gozo, démosle honor a Él, hablando de Cristo, porque el tiempo ha llegado para que la boda del Cordero de Cristo y su novia, la iglesia, sea preparada. Un día tú y yo estamos invitados a participar de la boda de las bodas. De la boda de las bodas. Si la de los chicos va a estar muy chula, pues la boda de que estaremos un día en la presencia de Dios será maravillosa. Y de esta es la boda de la que Dios o Jesús nos está tratando de ilustrar. Una boda, una celebración en la que el Padre o el Hijo también, Cristo, que es Dios también, nos invita a participar de la boda de Él, con Él, que será la iglesia santa redimida. Ahora vamos a entrar en los 3 bloques principales. Vamos a ver la invitación o las invitaciones, la respuesta que la gente suele dar a la invitación de participar de esa boda, de ese encuentro con Dios, en tercero, y las consecuencias. Todos hemos sido invitados alguna vez en nuestra vida a algún evento chulo, ¿no es verdad? A un cumple, a una comida de empresa, a una fiesta de Navidad, a una boda. Todos alguna vez nos hemos sido invitados. La invitación, ¿cómo nos llega? Antiguamente nos llegaba en forma de, ya hablamos de eso, por correo postal, ¿no es verdad? Nos llegaba una carta con una invitación ya, después el correo electrónico y ahora un simple WhatsApp.
es muy poco chulo, pero ya ahora, oye, quedamos tal día, o la cena de la empresa, ¿no, Luis? La cena de la empresa el jueves tal a tal hora. Ya antes era la invitación más bonita, pero vamos disminuyendo. Pero esta invitación de la que nos habla en la parábola viene en forma humana, con olor a persona. Viene en forma de hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios, los siervos y siervas de Dios, para anunciar al pueblo de Israel el arrepentimiento y la gracia divina. Pero lo interesante es que, en primer lugar, el anuncio, como veremos, era para la nación de Israel y luego para el resto de las naciones, para ti y para mí. La primera invitación la encontramos en el versículo 3 de Mateo, capítulo 20. El rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Todos. Esto es muy fuerte. ¿Te puedes imaginar? El rey de una nación, es como el príncipe, ya iba a decir el príncipe Felipe, no, el rey Felipe, nos invita a todos nosotros a su boda real en la zarzuela y todo el país diga, no vamos a ir, un desplante. ¿Para quién iba dirigida esa invitación? ¿Y quiénes eran los que llevaban la invitación? La invitación les llegó de la mano de los profetas de Israel. Esta primera invitación era para el pueblo de Israel, para la nación especial y escogida por Dios desde Génesis. A través de Abraham, esa nación era apartada y dedicada, consagrada para Dios. Pero la nación, cuando leemos los profetas menores, se había caído en todo tipo de inmoralidad, de corrupción. Los jueces eran corruptos, no sé si hoy nos parece un poco ese tiempo, pero había corrupción contra la viuda, el huérfano, el extranjero, eran maltratados y Dios empezó a enviar al pueblo de Israel profetas. Ahí vemos a Abraham, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Amós, todos ellos. Pero la gente pasaba de ellos. Los escuchaba y solo se arrepentían cuando les dolía. Cuando venía un imperio o un reino vecino, los machacaba y entonces, papá, sácanos de aquí. Y Dios, como buen padre, los rescataba. Pero miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 13. Jeremías 7, 13. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces. Dios siempre está llamándonos la atención. Hay gente que piensa que, bueno, cuando alguien está siendo disciplinado por Dios, porque ¿qué padre no disciplina a un hijo que ama? Todos. Hay días en que Marcos se pasa el tiempo. Nosotros en casa tenemos varios niveles de disciplinas, varios. Y cuando hace una cosa, pues es un tipo de disciplina. Pero hay unas en las que a veces ya conlleva una corrección más fuerte. Pues papá Dios es igual que nosotros. Pero lo hace porque nos odia, no porque nos ama. Porque Él no desea que ninguno de nosotros vaya por un camino de perdición. Jeremías nos habla que Dios estuvo llamándonos en medio de nuestra perversión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios no ha dejado de invitar a su nación especial, Israel, al arrepentimiento, al dejar a un lado sus malos caminos, a proteger a los débiles, a hacer justicia, a amar a los vulnerables, a proteger a la viuda, al huérfano y al extranjero, a no vivir rebeldemente contra Él, pero ellos se hicieron oídos sordos. Entonces la primera invitación fue, en el versículo 3, está ilustrando al pueblo de Israel. Los oyentes que están ahí pueden estar entendiendo poco a poco de quién Jesús está hablando. Versículo 4, vamos a ver la segunda invitación. En la segunda invitación Jesús nos va a hablar, aquí está, segunda invitación. Entonces envió a otros siervos a decir, la fiesta está preparada. La fiesta ya está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan a la fiesta, al banquete. En el Medio Oriente, Oriente Medio, en el tiempo de Jesús, la tradición lo que marcaba es que con algunos meses de antelación se enviaban las invitaciones. ¿Para qué? Porque la gente tenía que viajar largas distancias. Entonces, 6 meses, 5 meses antes, te avisan, oye, nuestros chicos Moisés y Clara se van a casar, prepárense. Entonces la gente ya se preparaba, hacía sus preparativos para ese gran día, pero luego había una segunda invitación que era unos días antes o 2 o 3 semanas antes con el propósito de avisarle a la gente, oye, ya el pavo está hecho, ya Rasti nos ha hecho
el pavo de acción de gracia, la batata, ya está el cerdo asado, ya está todo listo. Solo faltáis vosotros. Y eso eran con pocos días de antelación, porque ya la comida estaba preparada, todo estaba listo para la boda. Las bodas solían durar de media una semana. Era como una boda gitana, como una semana de fiesta o hasta que los víveres se acabaran. Pero en ese tiempo era una boda real, no era cualquier boda, así que pueden ser varias semanas de boda. Pero la gente, ¿qué hizo? La segunda invitación, ¿quiénes eran los siervos enviados? Eran Juan el Bautista, eran los discípulos de Cristo, era Esteban que fue asesinado y Pablo fue testigo, era el mismo Señor Jesucristo. Él era un mensajero. Él sabía que él, al igual que su primo Juan, le quedaban pocos días en la tierra y que aquellos a su propia nación, a su propia gente, a la gente, Juan capítulo 1 nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no los recibido, mas a todos los que le recibieron les hizo llamar o les declaró hijos suyos. Qué precioso. Por segunda vez Dios envía, ya no solamente envía a profetas, ahora viene Él mismo encarnado en persona a invitarnos a cada uno de nosotros a venir a Él, a participar con Él de las bodas celestiales. Pero, como veremos más adelante, veremos la respuesta que el pueblo tuvo. Mateo capítulo 23, solo unos pocos días o probablemente pocas horas de contar la parábola, Jesús le dice esto a su nación, a su pueblo. No olvidemos que Jesús era judío de raza también y que Él lloró por Jerusalén. Él lloró por su tierra, porque sabía que desde el origen hasta ese momento, cuánto Él también como Dios había luchado por esa nación, cuánto como una madre para cuidar de sus hijos, como una gallina que trata de proteger a sus polluelos, luchó y trabajó para que su pueblo se volviera a Él y se arrepintiera. Pero veremos lo que dice Él mismo en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, solo pocos días después dice, versículo 37, oh Jerusalén. Y puedo imaginarme a Jesús llorando en este momento. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que matas a los profetas y apedreas a tus mensajeros, a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces os quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Jesús estaba profetizando su propio destino. Él sabía que en pocos días o horas sería llevado a la cruz. Cuánto he anhelado como una gallina proteger a mis polluelos, pero ustedes no han querido. Os he enviado a los profetas, os he enviado a Juan el Bautista, he venido yo en persona, he enviado después de mí a los discípulos y luego a los 70 y luego a cada uno de nosotros que hoy día sigue anunciando el Evangelio, pero solo encontró indiferencia y violencia. La tercera invitación la encontramos en el versículo 9 y este es un poco diferente. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten ¿a quiénes? A todo el mundo. Luego dice a buenos y malos. A todo el mundo. ¿Y sabes quiénes entran ahí en esa tercera invitación? Tú y yo. Cada uno de nosotros entra en esa tercera invitación. Esa tercera invitación es para nosotros. Como siervos que anuncian las buenas nuevas, pero también para aquellos que están siendo invitados a participar de la boda real. Qué bueno es saber que tenemos un Dios maravilloso de gracia. Y en esa tercera invitación vamos a encontrar tres verdades espirituales, tres principios espirituales, y quiero que prestes atención, porque son tres principios espirituales que van a calar en tu corazón y que debes de atesorarlo porque te van a ayudar en diferentes etapas de tu vida donde te encuentras hoy día. La primera verdad espiritual es que Dios es un Dios paciente. Alguien decía, Dios es paciente porque es eterno. Si fuera como nosotros, sería un Dios o sería muy impaciente. Nosotros queremos las cosas ya y ahora, pero Dios es paciente. A pesar de tantos rechazos, Dios seguía insistiendo en su invitación
para que tú y yo entregáramos nuestras vidas a Él. Dios no se deleita en la muerte de un pecador. Hay gente que vive predicando ira y castigo, y yo no digo que Dios no juzgue y no sea un Dios de justicia, pero Dios no se deleita cuando un impío, un pecador, una persona incrédula se pierde. Miren lo que Él dice en Ezequiel 18:23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Dios no disfruta con la muerte de nadie, y mucho menos con la muerte de alguien que no le conoce. Porque sabe, conoce el destino eterno de esa persona. Y el amor de Dios es tan grande y es tan inmenso para cada uno de nosotros que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a Él al arrepentimiento. La segunda verdad espiritual es la siguiente: Dios nos ha invitado a cada uno de nosotros a participar de las bodas de Jesús con su iglesia. Eso se llama gracia inmerecida. No porque lo merezcamos, tú y yo no somos de la corte real del Señor, para nada, pero Él así mandó buscar a los buenos y malos, y yo estaba entre los malos. Él nos mandó a buscar. La Biblia dice que la muerte, dice, la paga del pecado es la muerte. Y la palabra de Dios también dice que no hay ni uno solo que haga el bien. Así que tú y yo estábamos entre los perdidos, bien lejos. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido invitadas a participar con Él en su boda. En tercer lugar, el mensaje del Evangelio, la invitación de recibir a Jesús en nuestros corazones, es para todo el mundo. Malos, buenos, judíos, gentiles. Hoy día hay muchos evangélicos tristemente atacando a los judíos. No, que si los judíos, que si se salvan. Mire, el Evangelio es para todo el mundo. Para rusos y ucranianos, para turcos, para sirios, para todo el mundo. Para hombres y mujeres, niños y ancianos, todos estamos invitados a venir al encuentro de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Nadie puede aparecerse. Bueno, mi mujer y yo tenemos unos amigos que son muy especiales. Un día se aparecía en una boda sin invitación. Y ella se está riendo ahí. Eso no es muy común. Pero bueno, hay gente así para todo. Digo, en la viña del Señor hay de todo. Y estos amigos se aparecían en una boda sin invitación y bueno, tuvieron que buscarle una mesa, fue una historia. Pero lo normal de lo normal es que tú no te plantas en una boda si no estás invitado. Entonces, para ir a una boda primero te tienen que invitar y segundo, tú tienes que aceptar la invitación. Entonces, vamos a ver hoy las dos respuestas que las personas tuvieron frente a la invitación de Dios a participar de la boda. Versículo 5 dice: pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso, siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los invitados y los, ¿qué cosa? Insultaron y mataron. Yo hice dos puntos aquí. Dos maneras en que las personas respondieron en ese momento, pero que hoy siguen respondiendo de la misma manera. La primera es indiferencia. Indiferencia. El diccionario bíblico dice que la indiferencia es una actitud neutral hacia Dios que es tan peligrosa como la hostilidad. Es condenada como un rechazo al amor de Dios y a la necesidad que tienen las demás personas. Eso es la indiferencia. En otras palabras, a los invitados no le importaba la invitación del rey. Ellos siguieron con su vida como si nada pasara. Hoy vivimos en una sociedad totalmente indiferente a las cosas de Dios. Recuerdo en mi adolescencia y luego en la universidad que todavía podíamos discutir y debatir con mis compañeros sobre la fe, sobre las evidencias de la fe y cosas así. Pero hoy día vivimos en una sociedad completamente indiferente. La gente te suele decir, bueno, si eso es algo bueno para ti, está bien, pero a mí no me interesa. Si tú quieres creer en Dios es tu problema. Vivimos en un tiempo de mente entenebrecida. Las personas están tan dormidas en las redes sociales, en la televisión, en Netflix, en Amazon y en todas esas cosas que ya ni se plantean la vida eterna. No se plantean el que no saben que en un abrir y cerrar de ojos hoy mismo pueden estar rindiendo cuenta a Dios en la eternidad.
Está, como Jesús dice, con la mente entenebrecida. Estamos dormidos en los laureles, como dicen en mi pueblo. Estamos perdidos. Pero lo triste es que esa indiferencia hacia Dios no solamente la he visto en una sociedad, en los incrédulos, también la he encontrado en la iglesia. Mucha gente que Dios está tratando con ellos, le ignoran. Pasan de Dios. Pasan de servir a Dios, de hablar con Dios, de cuando se les invita a colaborar en la iglesia, siempre tienen una justificación. Cuando les invitas a estudiar las Escrituras, nunca tienen tiempo. Cuando les invitas a orar, bueno, ya mañana, pastor, estoy muy ocupado. Igual que estas personas que fueron invitadas. Vivimos en una sociedad indiferente. Y lo triste es cuando en la iglesia somos indiferentes al trato de Dios. Les conté hace poco que un amigo mío vino a mi casa. Él está en el proceso de conocer a Dios, o no sé si ya conoce a Dios. Él me contó la historia que tuvo Dios se le reveló en sueño y le contó de la manera en que debería de ver a su hija. Pues su hija padece de un trastorno mental y él batallaba con eso y con los conflictos que tenía en casa y Dios se le revela en un sueño. Él me lo contaba emocionado y decía, Marco, estoy convencido que fue Dios. Y dice que en el sueño Dios le dice, fulano, mira a tu hija a través de mis ojos. Dice, no paré de llorar en el sueño y cuando me desperté continué llorando. Hoy día veo a mi hija diferente y le dije a él, ¿sabes algo? Esto significa que Dios lleva mucho tiempo hablándote. Cuando Dios habla en sueños, en visiones, que lo puede hacer porque Él es omnipotente. Desde mi experiencia, lo hace cuando tú y yo llevamos tiempo. Dios lleva tiempo tratando contigo a través de la palabra, a través de la predicación, a través de las enseñanzas, a través de los hermanos, y tú respondes con indiferencia. O te haces el tonto o la tonta para no escuchar a Dios, porque lo que te están diciendo no mola, no te gusta, porque confronta tu vida, confronta tu pecado. Entonces Dios en su misericordia, en su bondad, usa, yo digo, canales no comunes o tradicionales que solo son potestades del Señor y nos habla en sueños, en visiones y de muchas otras maneras, con tal de que nosotros nos volvamos a Él y nos arrepintamos. Qué bueno es Dios, ¿eh? Qué Dios más bueno tenemos. Que no solo a través de la palabra, sino de otras maneras, Él quiere tratar contigo por misericordia. Pero siempre les digo, cuando Dios te habla así, es porque no estás escuchando la palabra de Dios. O la estás escuchando y como dice la Escritura, eres, olvidadizo. Es como mirarse en el espejo, verte y luego te vas y te olvidas de tu rostro y de lo que te dijiste a ti mismo. Se te olvida con facilidad. La segunda respuesta, ¿saben cuál fue? La violencia. Insultos y los mataron. En los últimos años, el ministerio Puertas Abiertas, que son los encargados de monitorear en el mundo la persecución contra la iglesia de Jesucristo, nos habla que la violencia y la persecución contra los cristianos ha aumentado exponencialmente. Se habla que aproximadamente 360 millones de personas sufren persecución por causa de su fe en Jesucristo. No es poca cosa. Países como Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea y Libia, en estos son los 5 países más peligrosos del mundo para ser cristiano. En ellos se puede costar literalmente la vida por proclamar a Cristo. Y como menos, tú y tu familia son llevados a un campo de concentración. Cuando Jesucristo estaba hablando que llevaran el evangelio y que serían en tercer lugar muertos y sufrirían insultos, estaba hablando de esos primeros discípulos, pero ¿saben también de quién estaba hablando? De ti y de mí, de cada uno de nosotros. Hay un precio muy alto por anunciar a Cristo. Aquí vivimos muy cómodos ahora. Quizás dentro de unos años la cosa se va a poner más compleja cuando nos presionen a creer de la manera que el Estado o el gobierno de turno quiera que creamos. Pero será bueno, yo siempre digo que la persecución purifica a la iglesia, o eso lo dicen las Escrituras. Entonces será bueno porque en ese momento no habrá cristianos de primera, de segunda, de tercera, habrá cristianos. Mi primera vez en un país donde sufren persecución la gente,
Estuve en África y hablando con un creyente le dije, pero ¿de qué denominación tú eres? ¿Bautista, pentecostal? Y me decía, ¿eso qué es? Dice, no, ¿qué cosa es eso? Dice, aquí los pocos que vemos somos todos cristianos. No hay tiempo para plantearnos ni seminarios, ni facultades, ni escuela de misiones. Es más, aquí nos jugamos la vida, literalmente. A este chico que estuve hablando con él, sus padres cogieron toda su ropa, lo tiraron a la calle y lo desheredaron por completo. Es más, no hablaban con él. Nadie de su familia podía tratar con él. Eso era, lo insultaron. Pero en la mayoría de los casos, en muchos de estos países, los matan. Y eso es los terceros que estaban llevando la invitación. Ahora bien, hay consecuencias. A la manera en que nosotros respondemos al mensaje de Dios, hay consecuencias. Dios no es indiferente. Porque miren, cuando yo veo las noticias, he conocido historias de niñas violadas. Conocí una historia de una chica, una adolescente, que se convirtió a Cristo y su padre la tuvo atada una semana a una silla, en una barraca, en una chabola, una semana atada. Y el padre solo le daba agua. Y los niños del barrio se enteraron y a escondida en la madrugada le llevaban cosas de comer a la niña, con 11 o 12 años. El padre era musulmán y le dijo, hasta que tú no reniegues de esa nueva fe, tú no te vas a levantar. Tuvo que avisar a la policía y después de una semana la pudieron liberar. Pero una semana atada en una silla, en una barraca. Ahí mismo se defecaba, se orinaba y todo. Pero ella decía, no voy a negar mi fe. No voy a negar a Jesucristo. Historias como estas suceden cotidianamente. Historias como mujeres que están ayudando a otras que salen huyendo de Corea del Norte y que encuentran refugio y que las arrebatan de las redes de prostitución ahí en China. Ministerios así, que están jugándose la vida por causa del Evangelio. A muchos le mataron. Comenzaron con Jesucristo, luego Esteban, los 11 o 10 de los 12 apóstoles, la mayoría murieron asesinados, luego la iglesia primitiva, y hoy no será diferente. Pero hay consecuencias. Dios no es indiferente al dolor de sus siervos enviados a proclamar la palabra de Dios. Él conoce todo el sufrimiento y el dolor que los hijos e hijas de Dios han padecido. Isaías 42, 14 nos muestra un Dios que se compara a una mujer de parto. Mira lo que dice la palabra. He guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido, pero ahora como una mujer que da a luz gritaré, gemiré y jadearé. No me voy a quedar callado. No voy a permitir y llegará ese día en que Dios dirá hasta aquí. Se acabó el maltrato, la vergüenza, la dejadez, la humillación, la indiferencia a vosotros que proclaman el Evangelio. Aquellos de los que se ríen porque dicen ser cristianos y se burlan, dice Dios, un día llegará el instante y el momento, así como una mujer que está de parto, en que gritaré y diré hasta aquí. Hasta aquí. Hay graves consecuencias por dar la espalda a Dios. Versículo 7. El rey se puso en pie y envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. La mayoría de los eruditos hablan que esto se cumplió en el año 70 después de Jesucristo. Jerusalén fue consumida por el Imperio Romano. La nación casi desaparece. Vivieron como errantes casi 2000 años de historia por todo el mundo. ¿Sabes algo? Los juicios de Dios no solo son para la eternidad. Dios es un Padre que corrige. Y hay un momento en que Dios dice, hasta aquí la maldad. Hasta aquí jugar conmigo. Hay creyentes que intentan jugar con Dios. Bueno, están en mentira, están fornicando, están engañando y todos los días, Dios, bueno, tú sabes, esta es mi debilidad. Esta es mi manera de ser. Tú sabes que yo no soporto, no puedo dejar de decir mentira. Dios es paciente, nos envía mensajeros, nos envía su palabra y a veces por su misericordia hasta en sueños nos habla. Pero llega un momento en que Dios dice, se acabó. Gimiré y gritaré como una mujer. Se acabó. La mano de Dios va a caer sobre cada uno de nosotros. La disciplina de Dios.
porque nuestro Padre, el que ama, corrige. El pueblo de Israel experimentó por casi 2000 años la disciplina de Dios. Los historiadores dicen que en el año 70 la masacre fue sin precedente. Niños morían, mujeres morían. Por 1000 años o más tiempo, Dios llamando a su nación al arrepentimiento. Y ya no era suficiente con enviar a sus siervos, ya vino Él mismo. Y no era suficiente y le mataron. Dios no es un Dios que puede ser burlado. La segunda respuesta es mucho más desgarradora. Nos habla de un hombre que estaba en la fiesta y viene el Señor y le dice, ven acá, ¿tú de qué vas? Aquí todo el mundo anda con smoking y tú andas con chándal. ¿De qué vas? ¿Cómo entraste a la boda? Versículo 11 al 13 nos narra este momento. ¿Cómo pudiste entrar aquí? ¿Cómo pudiste entrar a la boda con esas pintas? Y dice que la persona se cayó, no respondió, porque sabía. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Bueno, uno de los que da una respuesta o propone una respuesta a este enigma fue San Agustín. Él dice que este aparente invitado entró por la puerta equivocada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el Oriente Medio, cuando tú ibas a una boda de un noble, de una persona con dinero, ellos proveían a todos los invitados la ropa para la boda. Entonces había unos sirvientes en la puerta que te daban la ropa. Claro, este no tenía la ropa. Por lo tanto, decía San Agustín, lo más seguro es que entrara por una ventana, por la puerta de la cocina, por un lugar diferente. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que solo hay una puerta. Solo se llega a Dios a través de Jesucristo. Este hombre quiso entrar por el camino equivocado. Quizás a través de sus artimañas, esfuerzos, capacidades, habilidades, pero fracasó. Porque mira, podemos engañar a todo el mundo. De verdad, he conocido tristemente a lo largo de mi vida ministerial, ya 20 años como misionero y pastor, he conocido a profesionales, religiosos profesionales de la mentira. Gente que logran escalar y pueden incluso llegar a ser hasta pastores. Gentes profesionales en engañar. Pero sabes, aquí no vas a poder engañar al dueño de la boda. Dice la palabra de Dios que tú y yo tendremos vestiduras blancas en el libro de Apocalipsis. Y el que no tenga la vestidura del Señor será echado fuera. Será echado en un lugar de tormentos. Ahora bien, no podemos entrar como nos dé la gana. No podemos creer que vamos a ganarnos el cielo por nacer en la iglesia, venir desde pequeño, tener padres cristianos, saber, no sé, portándonos bien en la iglesia o teniendo un cargo en la iglesia o siendo buenas personas en la calle. Solo se puede entrar aceptando la invitación que Cristo nos da. Solo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se puede entrar al cielo. No hay otro camino, porque cuando rechazamos la invitación de Dios, estamos rechazando la bondad de Dios, estamos rechazando el amor de Dios, estamos rechazando el sacrificio de la cruz de Cristo por ti y por mí. Al rechazar la invitación, estamos escogiendo vivir eternamente separado de Dios. Pero hay una buena noticia. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, nos habla de que un día habrá una boda especial. Una boda con la iglesia salva, redimida, aquella que aceptó la invitación de venir a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como el único Señor y Salvador. Y en esa fiesta, yo creo que Juan, y me apresuro, pero esta visión que Juan estuvo y que vio los mares de los santos redimidos, de cada uno de nosotros vestidos, probablemente ahí estabas tú, porque era una visión del futuro. En esa boda estabas tú, ¿o no? ¿Qué va a determinar que participaremos de aquello? ¿Qué decisión has tomado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has dicho, Dios, hoy te necesito, en mi vida y en mi corazón? Me arrepiento de todos mis pecados. Sálvame. Porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los buenos y a los malos. Israel desechó el mensaje,
las buenas nuevas. Pero luego esas buenas nuevas llegaron a todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una invitación, hay una visión de parte de Juan en la que yo espero en fe que todos nosotros podamos estar un día, en ese día tan único y tan especial, en esa fiesta tan gloriosa en la que podamos decir, Señor, gracias. ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que ven, entra a la presencia de tu Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por este día, Dios. Señor, gracias por la buena noticia del Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio es un regalo de gracia. No porque nos los ganemos, no porque hagamos cosas buenas, no lo merecemos. Es un regalo inmerecido. Pero tú nos invitas y lo que necesitamos es aceptar esa invitación. No podemos participar de las bodas celestiales si no aceptamos la invitación de entregar nuestra vida, nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo, pero también de arrepentirnos de nuestros pecados. Tu palabra dice que el alma que pecare esa morirá, pero también dice que si confesamos nuestros pecados, a ti Dios, no a mí, no a los hombres, a ti, tú eres fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Hoy es un día de restauración. Dios, ayúdanos a responder a tu palabra, ni con violencia, pero tampoco y mucho menos ignorándola. Porque llegará el día, Señor, sí, Señor, llegará el día como llegó para Adán y Eva, el que no podremos entrar a la tierra prometida si no te hemos entregado nuestro corazón a ti. Llegará el día en que la fiesta comenzará, el sonido comenzará, la alegría comenzará, pero fuera de los cielos se escuchará el llanto y el crujir de dientes. Señor, esto no es una parábola, es una realidad. El infierno es real, el lugar de tormento es real. Ya hay gente que está viviendo el infierno en la tierra. Pero Señor, en tu gracia nos invitas a pasar del infierno a la eternidad con Cristo. Por eso, Padre, como dice Juan 3:16 al 18, Señor, el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Señor, ayúdanos a creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador, como aquel que es el Señor y dueño de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga. ¿Rocío? Oh.